como dijo, pues como dijo Gary, que hoy vamos a hablar sobre dones y talentos. ¿Qué diferencia hay Entre los dos? Pues ya hablaremos de ello, pero... Vamos a ver. De ello, Es parte. pero antes de empezar a hablar de esto, creo que hay algunas cosas que tenemos que como repasar y entender antes de llegar a este tema. Y quiero empezar con la iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la iglesia? Pues algunos dicen que solo es un edificio, que no hay nada más con ella, que es un edificio, voy el domingo, luego el lunes al sábado hago mi cosa. Otros dicen que es como un club social, que voy ahí, hago amigos y eso. Y hay otros que hasta dicen que ya no es relevante, que la iglesia es algo del pasado, algo que hicieron mis abuelos, pero hoy no lo quiero hacer. Yo quiero hablar un poco sobre el rol bíblicamente, la identidad de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Yo digo en esto que cada persona que es creyente forma parte de la iglesia global, forma parte de una comunidad de Dios y una familia de Dios. Entonces, da igual de dónde vienes, si tú crees en Dios, si tú crees en Jesús, formamos parte de una familia más grande. Y por decir, hay orejas, ojos, pies. Hay una ilustración de Pablo, que es un creyente muy famoso, que usó esa ilustración para escribir de la iglesia. Que algunos hacen algunas cosas, algunos son orejas, que oyen, ojos y ven, y pies, que andan, pero no todos son orejas o ojos o pies. Hay diversidad. Y lo que digo que cada uno tiene su rol específico para la iglesia y lo que quiere Dios y su rol. ¿Y qué es el rol de la iglesia? El rol de la iglesia es dado por Dios y simplemente digo que el rol de la iglesia es redimir el mundo a través de evangelización, a través de trabajos buenos y eso. Y simplemente es salvar el mundo. Pensamos en la promesa de Dios que dio a Abraham en Génesis 12, que dijo que a través de él todas las naciones serán bendecidas. Sabemos que eso fue cumplido en Jesús, en el misterio de Jesús y el misterio de la Iglesia. También podemos pensar en las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Llamamos eso la Gran Comisión, que dijo que fuesen a todas las naciones, a todas las naciones, y hablar de Jesús, de ellos, que ellos pueden creer. Entonces, sabemos muy claramente en la Biblia que la Iglesia está en un rol para salvar el mundo a través de ser la Iglesia, a través de ser el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Qué son los pasos primeros que debemos hacer para hacer este rol? Pues bíblicamente yo creo que la primera cosa es imitar a Jesús, es ser su discípulo. Y discípulo simplemente significa seguir a Cristo, seguir sus mandamientos, seguir cómo Él vivió la vida, vivir como Él vivió. Y eso, entonces, si nosotros somos cristianos, significa que nosotros debemos seguir a Él en toda área de la vida. No hay área privada y área pública para Dios, Jesús. Es toda la vida para Dios. Entonces la iglesia en común, individual y también global, debemos de imitar a Jesús lo mejor que podemos, y eso será a través del Espíritu Santo también. No estamos diciendo que alguien pueda hacerlo por él mismo, es por el Espíritu Santo que nosotros podemos hacer lo que hacemos, que es imitar a Jesús. Entonces el rol de la iglesia es ser sal y luz a un mundo que no sabe Dios, que está muerto. Y hoy vamos a hablar un poco en 1 Pedro, y en 1 Pedro hay algunos ejemplos que Pedro da a su oyente, a la gente que está leyendo la carta, de cómo podemos ser discípulos de Jesús. Y algunos de esos ejemplos significan siendo santo como Él es santo. Eso lo encontramos en capítulo 1, versículo 16. ¿Y qué significa ser santo? Pues ser santo significa ser aparte de otros, o sea, ser... que puedan ver tu vida, que tú eres diferente, que vives de una forma diferente, hablas de una forma diferente, piensas de una forma diferente. Y significa ser como Dios en esas áreas. En el Antiguo Testamento, Israel fue escogido por Dios para ser una nación santa. Y significa que ellos vivían de una forma bastante diferente,
y con los países alrededor de ellos. Y la razón era para que esas naciones vieran que Israel tenía un Dios vivo, que no era un Dios como los otros, era un Dios único y un Dios vivo. Y ahora que estamos en la iglesia aquí, es lo mismo. Tenemos que vivir de una forma diferente al mundo, para que el mundo nos vea y ven que es un Dios vivo que está entre nosotros. Otro ejemplo es creciendo en nuestra salvación. Posiblemente Pedro está hablando con algunos cristianos bastantes inmaduros. Y no digo inmaduros como Samara, pero inmaduros que son recién creyentes. Y hay que aprender a cómo vivir como un cristiano. Y Pedro le está exhortando a crecer en la salvación que ellos dicen que tienen. Entonces, significa madurar nuestro pensamiento cristiano, madurar en nuestra vida, en toda la vida, como dice. Y otra es someternos a las autoridades. Y esto yo creo que es bastante importante porque en el contexto de 1 Pedro, él está hablando a cristianos que están sufriendo y posiblemente están sufriendo por el gobierno. El gobierno le está persiguiendo por ser cristianos. Y es bastante importante que Pedro está diciendo que no hay excusa que el gobierno, solo porque el gobierno te está persiguiendo, no significa que es una excusa de no ser como Jesús. Posiblemente hubiera esa tentación, ¿no? De decir, pues mira, seré cristiano en mi vida privada, pero luego si me están persiguiendo en público, seré como los otros, seré como los romanos o los griegos. O quizás, pues mira, si pierdo el trabajo, pues quizás no seré cristiano en el trabajo. O mira, tengo un primo que no es creyente, pues con él no seré tan cristiano. Y Pedro están diciendo que no, que en toda la vida tiene que ser para Cristo. No podemos escoger o uno o el otro. Es toda la vida, privada, pública, en sí, todo. Muy bien. Este pasaje es bastante profundo para mí porque está diciendo que Jesús está haciendo un ejemplo, está haciendo un ejemplo de una vida para Dios, que hasta la muerte él sufre, pero está sufriendo porque está obedeciendo a Dios. Entonces, creo que Pedro aquí está diciendo, pues si está diciendo que Cristo es vuestro maestro, pues tenemos que seguirle. Y hay una frase que dice que el sirviente no es más grande que el maestro. Entonces, si hasta Jesús mismo va y sufre, porque es obediente a Dios, nosotros también tenemos que hacerlo. Y nosotros no podemos decir, mira, ya no obedezco porque me está doliendo mucho, o financieramente, o físicamente, o hasta, no sé, que no podemos escoger. Es una obediencia total a Dios. Entonces, hay un tema bastante profundo en Pablo, en lo que dice Pablo, que el contraste de la vida antigua y la vida nueva. Aquí Pablo está diciendo algunas actividades que si somos cristianos no deben formar parte de nuestra vida. Esta fue nuestra vida antes de Cristo, ¿no? Entonces, si nosotros ya somos cristianos, tenemos que vivir una forma nueva, una forma diferente, una forma santa a que Dios nos ha llamado. Si alguien puede leer el 22-23 también. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sí, aquí Pablo está diciendo, la vida antigua lo dejamos, no volvemos a ello. Entonces, ¿a dónde vamos? A la vida nueva. Y aquí está diciendo que el fruto del Espíritu son todas esas calidades tan buenas que tenemos que intentar a vivir. Y no podemos solamente escoger a uno u otro. No podemos decir, mira, hoy quiero hacer un poco del amor, pero la paciencia se me ha ido. O, mira, hoy la paciencia, o eso, ¿sabes? No podemos escoger. No podemos decir uno o el otro, o hasta todos menos uno. Es todos. Si nosotros somos cristianos, tenemos que vivir de una forma de que todas estas características sean partes de nuestra vida. Y no estoy diciendo yo que una vez que somos cristianos, ¡pum!, el amor perfecto, la paciencia va a ser perfecta. No, porque tenemos que crecer. Somos imperfectos, pero hay esa madurez, hay ese camino a ser más maduro como cristiano, un amor que va creciendo, un paciencia que va creciendo.
Entonces, estaré preguntando, ¿qué tiene eso que ver con dones? ¿No? Porque por ahora solo hablé de la iglesia y de fruto. Entonces, no tiene nada que ver con dones. Entonces, quiero ahora un poco hablar de dones y por qué habla de esto antes. Si alguien puede leer el texto, que es el texto que vamos a hablar hoy de hoy, es 1 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sí. Aquí Pedro igual está diciendo a estos cristianos que Dios ha dado dones a ellos para que ellos sean sirviendo a otros, que ellos sirven a otros. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dones de Dios, pero no somos en imagen de Cristo, no estamos comportando como Dios nos quiere? En la Biblia hay ese ejemplo de la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios, Pablo está escribiendo a ellos, es una iglesia plantada, es recién nueva, y Pablo les está exhortando a dejar, porque ellos tenían dones de Dios, pero se comportaban peor que los gentiles, hasta Pablo dice, que estaban haciendo cosas que ni hasta los no creyentes hacen. Y al final, lo que pasó, los dones que Dios le dio a esta iglesia, que eran para su bien, al final fue mal. O sea, mal usaron el don y causó más problemas de que Dios quería. Entonces, lo que estoy diciendo, si nosotros no tenemos carácter, fruto del Espíritu, y no tenemos una imagen bien de los dones, para qué son, pues al final lo vamos a mal usar o vamos a tener un mal entendimiento de ellos. Y es que los dones, como dice en el versículo 10, no son para nosotros. Si yo tengo un don, no es que lo use yo para mí, es para que lo use para otros en la iglesia, que pueda ayudar y servir a otros. Entonces, cuando seguimos a Jesús, el fruto del Espíritu sigue. Es muy claramente que si cuando alguno obedece, Dios, con el Espíritu Santo, estamos hablando hoy mucho del Espíritu Santo en las canciones, un rol del Espíritu Santo es dar dones y que hay ese fruto del Espíritu también. Y una vez que tenemos el fruto del Espíritu, eso nos podrá ayudar a usar los dones bien. Es como tener un buen sistema para que los dones no sean algo negativo, pero positivo. Que no sean para decir, mírame a mí que soy un buen cristiano, que tengo estos dones, pero mira, voy a ayudar al otro porque necesita ayuda, igual que yo necesito ayuda. Y necesito a alguien que ellos me ayuden a mí también. Entonces, los dones son utilizadas últimamente para servir al hermano o hermana en Cristo. No son para mí mismo, pero son para los otros. Entonces vamos a hablar un poco sobre los dones de la Biblia, algunos ejemplos de dones. Y el jueves vamos a hablar un poco más específicamente sobre ellos. Entonces esto será muy corto, porque hay muchos ejemplos. Y ir a todos y definir a todos será un poco más largo que lo que queréis, ¿no? Entonces, si alguien puede leer Romanos 12, 6 a 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, únese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Sí. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de dones del Espíritu que Dios nos da a los creyentes. Empezamos con profecía. Aquí, profecía yo creo que tiene más que ver con saber qué Dios quiere de una persona. Si vemos el rol del profeta en el Antiguo Testamento, muchas veces el rol del profeta era de llamar a la gente, al poblado de Israel, a arrepentir de sus pecados y para llevar a cabo una vida nueva que Dios quiere a ellos. Entonces, si alguien tiene el don de profecía, puede que se vea más en términos de intentar ayudar a la gente a ser lo que Dios quiere que sea, a vivir de formas que Dios quiere que vivan y
si llega al punto de decir, oye, amigo o amiga, esto es lo que estás viviendo no es bueno, hay que arrepentirte de esto porque Dios no quiere que vivas así, forma parte de eso. Luego tenemos fe. Yo creo que fe igual lo tenemos todos, pero parece ser que aquí Pablo está diciendo que algunos tienen ese don de fe que no significa que es mejor que el otro, pero que significa que Dios le ha dado el don de fe, que es más grande que el otro, pero igual, todos tenemos fe en Cristo y a la hora que somos maduros en Cristo, crecemos en ese don también. También otro servicio, que servicio es, bueno, que yo conozco a mucha gente en mi vida que tiene ese don y se nota que tiene el don porque siempre están ayudando sin nada de quejas, sin nada de, ay, mira, estoy cansado, me duele la espalda, no es nada, siempre sirven y sirven con gozo. Enseñanza es otra. Enseñanza básicamente es tener doctrinas o enseñanzas de la Biblia y saber explicarlo de una forma simple, fácil de entender y de una forma que se puede aplicar también. Exhortación para mí es alguien que pueda ayudar a un creyente que quizás está desmotivado o le ha pasado algo o le ha pasado, no sé, cualquier cosa que le está desmotivando a ser lo que son, cristianos. Y alguien que tenga ese don, pues es alguien que pueda ayudar a esa persona a darle motivación en que Dios y van a la fuerza de la Biblia y oran con ellos y que les ayudan a vivir en esa imagen de un cristiano. Hay más ejemplos en este pasaje, entonces os recomiendo leerlo en el contexto, quizás leer Romanos entero o algo así, y luego llegar a este pasaje y ver los dones y para qué sirve. Una cosa que tenemos que notar que siempre que los dones están nombrados es con esta imagen de ayudar al otro. Entonces, si alguien tiene profecía es para que le ayude al otro, no es para que sea, mira, yo tengo el don de profecía, soy mejor que tú o algo así, no, es para ayudar al otro. Igual que el fe, servicio, enseñanza, exhortación y las otras que Pablo menciona en este pasaje. Hay otro pasaje también que quiero oír, es 1 Corintios 12, 4 al 11 y también si podrías hacer el 28 también. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros y a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Y después del 28. Sí. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los tercer maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Sí. Entonces, aquí yo creo que Pablo está haciendo una ilustración muy bonita de que cada persona tiene algo diferente, pero ¿de dónde proviene? Del mismo espíritu. Entonces, si yo tengo un don diferente que mi hermano o hermana, no significa que o él es mejor o peor, pero porque proviene del mismo espíritu. O sea, es la misma fuente de donde viene, de donde proviene. Entonces, vamos a ver, palabra de sabiduría, aquí más o menos tiene que ver con alguien que imagínate, estamos hablando, yo soy el mejor amigo y que Dios me ayuda a decir una palabra o que le pueda ayudar en su vida concreta, en su situación concreta, que pueda ayudarle a seguir más a lo que Dios quiere. Palabra de ciencia, tiene más como ver, es parecido, pero más como bien, mira, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en este lugar y vamos a hablar de ello y eso. Luego fe, se repite también, dones de sanidades, en la Biblia vemos muchos ejemplos de
de Dios dando a gente un don de sanidad, de sanar a gente. Los apóstoles, los primeros apóstoles tenían ese don. Vemos luego Pablo también y otros tienen ese don de sanar a gente. Y los milagros también, vemos también milagros que pasan ahí también. Y importante, hay debate en este mundo cristiano de que si algunos de estos dones sirven o no. Y no meterme mucho en hoy, eso si quieres el jueves hablar más de ello, lo dejo para vosotros. De nada. No, pero... De nada. No, porque hay debates de algunos, como por ejemplo los dones de sanidades y milagros, eso, que quizás no ocurren hoy o quizás sí. Eso lo dejo igual para vosotros, pero lo importante que quiero quedar hoy es dos cosas que provienen del mismo espíritu, o sea, es Dios quien nos da este don, y el segundo que es para ayudar al otro, no es para que todos vean que soy mejor cristiano, pero para ayudar al otro y que los otros me ayuden a mí también. ¿Y cómo sé qué don tengo? Porque está bien hablar de los dones, pero si no sé el don que tengo, pues para muchos solo soy intelectual hace tiempo. Pues si eres cristiano, es importante que saber que el Espíritu Santo te ha dado algún don o dones para ayudar a la iglesia y a servirla. Y lo mismo, contraste, si no eres cristiano, pues al final los dones no van a ser parte de tu vida porque proviene del Espíritu, no de nosotros. Entonces es para saber, cómo podemos saber dones y hacer algunas cosas que podrían ayudar, es orar, primeramente orar. Porque si dependemos de Dios, de los dones, también vamos a depender de Dios a saber qué dones tenemos. También ayuda a preguntar a personas que nos conocen, dentro de la iglesia, creyentes, gente que nos conoce, mira, pues, ¿tú qué crees que son mis dones? A ver mi vida y a ver cómo sirvo eso. ¿Cómo son cosas que tú crees que Dios me ha dado? Y servir, porque si no estamos sirviendo, para mucho da igual hablar de qué dones tengo, porque el saber de qué don tengo es para servir mejor. Y si no estamos sirviendo a los otros, pues da igual mucho. O sea, no realiza saberlo porque no lo estamos practicando. Vale, pues conclusiones. ¿Para qué es esto? O sea, Dios nos ha dado los dones, no nosotros. O sea, lo que digo, que nosotros no tenemos el don. No sé, nosotros no decimos, mira, pues yo tengo profecía porque yo tengo profecía. No, tenemos los dones porque Dios nos ha dado cada uno un don y tenemos que confiar en Él, de que los dones que nos ha dado son para nosotros, para ayudar a nosotros. Son diferentes que los talentos. Enrique me preguntó qué es la diferencia, pues ahora hablaremos un poco de ello. Los talentos, para mí, lo veo diferente que los dones. Los talentos pueden hasta ser cosas que nosotros trabajamos y adquirimos nosotros mismos. Por ejemplo, a unos le da mejor la tecnología que a otros. Yo sé que para mí, si comparamos con mi madre y mi padre, me da un poco mejor de tecnología que ellos, pero igual a ellos tienen mejor talentos que otros. Yo sé que mi madre le da mucho scrapbooking y arte. Yo soy fatal en ello. Y entonces, ella tiene más talento. Ella tiene más talento en ello que yo, pero no son cosas que el Espíritu da por decir. La diferencia entre dones y talentos es que el Espíritu da los dones y solo a los creyentes, y los talentos, como cada cosa de la vida, que se practica, se adquiere, se trabaja en ello. ¿Puedes comentar la primera? Sí, no, que la primera énfasis es que está escrito donde, no dones. Ah, dones, vale, lo siento. No, lo siento. Que Dios nos da el don, que nosotros no lo tenemos. O sea, es decir, que... No viene de nosotros. Claro, no viene de nosotros. Si yo tengo el don de no sé qué, pues no significa que yo he hecho algo específico para tener ese don. Es el Espíritu Santo que me ha dado ese don. Él elige. Sí, Él elige el cual. Los dones sirven especialmente para servir y ayudar a la iglesia. No sirve para cualquier otra cosa, ¿verdad? O sea, si yo tengo un don, repito, si tengo un don, no es para mí mismo, no es para que sea mejor cristiano, o sea, es para servir al otro, es para servir al uno al otro, para ayudar, y de esa forma seré más a la imagen de Cristo, seré más como cristiano, si uso los dones que Dios me ha dado para ayudar. Y como repito, solo la gente cristiana tiene los dones del Espíritu. Entonces, si estás aquí y no eres cristiano o cristiana, pues
los dones es algo importante para saber, pero hay que saber otra cosa más importante, que es Dios el mismo. O sea, si no sabemos a Dios, los dones, si no conocemos a Dios, los dones al final no nos van a salvar. O sea, el único que nos va a salvar es Jesús. Entonces, es como algo de prioridad. Si es más importante realmente es más importante conocer a Jesús que conocer qué dones hay, porque si no sabemos de Jesús, conocemos a Jesús, pues no vamos a ser salvos, no vamos a poder servir en este cuerpo de Dios y al final no es un poco irrelevante si no crees en Dios. Quiero terminar, si me pasas el móvil, que voy a terminar leyendo también otra vez el pasaje y quiero leerlo. De nuevo, vamos a hablar de nuevo de 1 Pedro 4:10, leerlo una vez más. Vale, pues dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro aquí está diciendo lo que estaba diciendo. Es que me siento que se me repiten mucho, pero eso es un énfasis mucho de la Biblia, que los dones los han dado para nosotros para ayudar al otro. Y muy interesante, la palabra multiforme en el griego significa multicolorado. Es una cosa muy bonita. Imagínate un campo de diferentes flores y cada uno tiene su propio color. Es un poco un contraste a lo que es la realidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que cada uno tiene su propio color, por decirlo, propio don, y de esa forma da gloria a Dios, da gloria a la gracia de Dios, que no es solo un don solo, pero es tantos dones y sirven para ayudar a los otros. Imagínense que en esta iglesia, aquí, todos tenemos el mismo don. Pues todos tenemos el don de enseñanza. Pues está bien, pero perdemos algo de los otros dones. No podemos compartir de los otros dones y ayudarnos en los otros dones. Pero ahora imaginaos que cada uno tiene su propio don, y nada peor o mejor, pero cada uno tiene su propio don, pues así cada uno puede disfrutar y ser edificado y crecer con los dones que Dios nos ha dado. O sea, palabra de sabiduría, fe, servicio, lo que sea. Lo importante es saber y reconocer que hay diversidad en la iglesia y tenemos que empoderar y ayudar a la gente a servir a nosotros. Termino que Dios está glorificado cuando servimos a los otros a través de los dones que nos han dado, y para poder decir, esto no proviene de mí, proviene de Dios y solamente de Dios.